Hola, soy el doctor Ricardo Trueba. Vamos a repasar la radiología normal del tórax. Vamos a ver a la silueta cardíaca, a los campos pulmonares, al mediastino, diafragma y senos, abdomen superior, estructuras óseas y tejidos blandos. Primero repasemos la anatomía con estos dos dibujos. El borde derecho de la silueta cardíaca va a corresponder a la unión de la vena subclavia derecha y yugular al tronco venoso brachiocefálico derecho. Después tenemos a la vena cava superior, aurícula derecha y parte de la vena cava inferior. Del lado izquierdo tenemos a la arteria subclavia izquierda, el callado aórtico, parte de la arteria pulmonar y el ventrículo izquierdo. Les quería recordar esta estructura anatómica que más adelante la vamos a ver, que es la vena ácigos, desembocando en la vena cava superior por arriba del bronquio fuente derecho. Entonces, en una radiografía de tórax, siguiendo la línea derecha de la silueta cardíaca, de arriba abajo vemos al tronco venoso brachiocefálico derecho, vena cava superior, aurícula derecha, y vemos la eminencia del ilio pulmonar derecho, el seno cardiofrénico derecho con la vena cava inferior, y del lado izquierdo empezamos con la arteria subclavia izquierda, el callado o botón aórtico, la arteria pulmonar, el ilio pulmonar izquierdo, el ventrículo izquierdo y el seno cardiofrénico izquierdo. Vemos las dos cúpulas de los diafragmas. Recordar que la del derecho se encuentra inmediatamente superior al izquierdo por alojar al hígado, y vemos a los senos costofrénicos que deben tener esa forma triangular, y quiere decir que son normales y no se encuentran ocupados. En el perfil tenemos al ventrículo derecho, a la aorta ascendente, a los troncos venosos, a la aorta descendente, a la aurícula izquierda, ventrículo izquierdo y parte de la vena cava inferior. Vemos la cámara gástrica por debajo de los diafragmas con el nivel que muestra la flecha. Vemos el seno cardiofrénico anterior y los senos costofrénicos posteriores. Vemos el diafragma derecho por arriba del diafragma izquierdo, que es a donde apoya la silueta cardíaca. Si trazamos una línea por delante de la tráquea, que es esta estructura radiolúcida que tiene una columna de aire, y esa línea sigue por debajo y detrás de la silueta cardíaca, vemos que hay un espacio que es correspondiente al mediastino anterior, que tiene una parte superior, que es el espacio retroesternal, y una parte inferior, que es la correspondiente al área cardíaca. Si se traza otra línea por aproximadamente 1 centímetro posterior al margen anterior de los cuerpos vertebrales, queda delimitado el mediastino medio y por detrás de esta el mediastino posterior. Recuerden que por arriba del callado aórtico se encuentra el mediastino superior. En este ejemplo es la mitad de una radiografía de tórax frente. Vemos que está dibujada a la cisura menor. La cisura menor no se ve siempre, pero bueno, en muchas radiografías sí la vemos, y en el perfil estaría a este nivel aproximadamente. Sumada a la otra cisura, que es la cisura mayor, vemos que se delimitan tres espacios. Uno correspondería en el pulmón derecho al lóbulo superior, al lóbulo medio y al lóbulo inferior. Ya dijimos que existen, el espacio retroesternal debe ser radiolúcido, inmediatamente superior al área cardíaca y por detrás del esternón, y el otro espacio claro o radiolúcido debe ser el retrocardíaco, inmediatamente por arriba de los diafragmas y por delante de la columna vertebral.
Este es un lugar habitual de ver hernias de hiato. Con respecto a los lóbulos y los segmentos pulmonares, el pulmón derecho tiene el lóbulo superior que se divide en apical, en posterior y en anterior. Después tiene el lóbulo medio que se divide en lateral y medial y el lóbulo inferior en apical, medial, anterior, lateral y posterior. El pulmón izquierdo tiene el lóbulo superior que se divide en ápico posterior y el otro segmento es el anterior. El lóbulo de la língula se divide en superior y en inferior y el lóbulo inferior en apical, anteromedial, lateral y posterior. O sea, las diferencias más importantes están que en el lóbulo superior derecho hay un segmento apical y uno posterior, y en el izquierdo hay uno ápico posterior. Y la otra es que en el lóbulo inferior, en el derecho hay un segmento medial y otro segmento anterior, y en el lóbulo inferior están unidos en uno anteromedial. Lo repasamos gráficamente. Empezamos con el lóbulo superior derecho, vemos en el perfil el segmento posterior, el apical y el anterior se encuentran por arriba de la cisura menor y por arriba de la cisura mayor. En el frente están un poco superpuestos. Con respecto al lóbulo medio, en el frente vemos muy bien el segmento lateral y el medial en estos dibujos, y en el perfil se encuentra comprendido por debajo de la cisura menor y por delante de la cisura mayor, el segmento lateral y el segmento medial. Con respecto al lóbulo inferior derecho, tenemos 5 segmentos, todos se encuentran por detrás de la cisura mayor. El superior es el segmento apical, que en el frente se proyecta parte por arriba de la cisura menor. Y después por debajo tenemos el segmento anterior, el medio, el lateral y el posterior. Con respecto al pulmón izquierdo, en su lóbulo superior, dijimos que tenemos la primera diferencia con respecto al lóbulo superior derecho, donde hay un segmento ápico posterior y un segmento anterior, por delante de la cisura mayor. En la língula tenemos 2 segmentos, uno superior y uno inferior, y en el lóbulo inferior izquierdo, por detrás de la cisura mayor, tenemos un segmento apical, el segmento unido anteromedial, el segmento lateral y el segmento posterior. Vamos a repasar algunas líneas del tórax. Línea de unión anterior. Cuando se unen los dos pulmones por delante del mediastino, se observa esta línea, que es media en una disposición en S, puede tener una línea recta. Radiológicamente la vamos a ver cuando la placa no tenga ni demasiada ni poca penetración, justo inmediatamente cruzando por la columna, por delante de la columna vertebral de derecha a izquierda. Y esta línea corresponde a esta unión anterior de ambos pulmones. Es una línea normal. Acá la vemos en otro ejemplo, se ve perfectamente, no debe interpretarse como algo anómalo. Si penetramos un poco más la radiografía, la vemos un poco mejor, como en este ejemplo y en esta que está muy penetrada. Otra línea que vemos es la paratraqueal derecha. Es esta línea finita, son líneas que no deben medir más de 2-3 milímetros, inmediatamente lateral a la tráquea, hacia la derecha. En la tomografía se ve muy bien, corresponde a la pared de la tráquea, por supuesto, y su relación con el pulmón. Entonces, entre el aire de la tráquea y del pulmón se genera esta pequeña línea radiológica. En la parte más distal de la tráquea se va a engrosar un poco esta línea y se hace como el signo de la coma, se denomina, y por eso les mostré al inicio de la charla cómo la vena ácigos desemboca por arriba del bronquio fuente en la vena cava superior, y acá vemos a la vena ácigos con su callado desembocando en la vena cava superior, y eso hace que esta pared, que era bien finita en los sectores más proximales, más superiores, acá se engruesa un poco y se ve un poco más denso, que corresponde
a esta parte de acá, y es normal. Del otro lado, por supuesto, tenemos esta otra línea, corresponde a la línea paratraqueal izquierda, y después tenemos una línea que está por detrás, que es la unión posterior de los pulmones, posterior a los grandes vasos y a la tráquea. Y como la tráquea está levemente desplazada a la derecha, producto de la anatomía normal, por el callado aórtico, etcétera, hace que esta línea de unión posterior se visualice a la izquierda. Entonces, al lado de la línea paratraqueal izquierda visualizamos esta otra pequeña línea que corresponde a lo que les acabo de mostrar, que es la unión posterior de ambos pulmones. Acá tenemos a la línea aortopulmonar, que se ve perfectamente en la tomografía como el repliegue de las pleuras en el lateral a la arteria pulmonar. Recuerden que esta línea debe ser recta o levemente convexa. Después tenemos otra línea, que es la paraespinal izquierda. Es una línea que debe verse perfectamente lateral izquierdo al plano de la columna vertebral, y otra lateral izquierda, lateral derecha, perdón, y como vimos del lado izquierdo, de este lado también la vemos. Estas son todas líneas normales. Existe una línea traqueal posterior, o también denominada banda traqueoesofágica. Es una línea fina que no debe medir más de 2,5 o 3 milímetros, y la vemos inmediatamente posterior a la columna de aire que genera la tráquea. El receso ásigos-esofágico es el espacio que existe comprendido entre la vena ásigos, que está acá, está inmediatamente anterior a la columna y a la derecha de la aorta descendente, y el esófago, que es esta pequeña luz de aire a este nivel. Ahí vemos a la vena ásigos, ahí vemos al esófago, y el pulmón derecho, fíjense ese receso que genera, es como que quisiera cruzar la línea media, es el receso ásigos-esofágico. Radiológicamente genera esta línea oblicua que también desciende de derecha a izquierda, corresponde a la línea pleuroásigos-esofágica. En esta radiografía se ve perfectamente la línea, y acá está marcada con la parte superior del pulmón derecho, la línea pleuroásigos-esofágica y la base pulmonar. Como resumen de las líneas mediastinales, tenemos la línea de unión pulmonar posterior, tenemos a la línea de unión pulmonar anterior, a las líneas paratraqueal derecha con el refuerzo en la densidad por la vena ásigos desembocando en la cava, la línea paratraqueal izquierda, la línea pleuroásigos esofágica, la paravertebral o paraespinal derecha y la paravertebral o paraespinal izquierda. Bueno, por último, las partes blandas y las estructuras óseas. Las partes blandas debemos visualizarlas obviamente en forma bilateral, deben ser simétricas con similar densidad, lo mismo en el perfil, no se deben ver tumoraciones. Y con respecto a las estructuras óseas, vemos en el perfil a la columna y los cuerpos vertebrales, vemos aparte de las costillas, vemos estas dos líneas que corresponden a las escápulas, y vemos al esternón con el manubrio, el cuerpo y el apéndice sifoides. En el frente vemos a las escápulas por fuera de los campos pulmonares, eso quiere decir que la radiografía está bien tomada, parte de las cabezas de los húmeros, las clavículas y los arcos costales. Quería transmitirles que es muy importante que puedan delimitar las costillas. Tienen un arco anterior, esta es la segunda costilla izquierda, tiene un arco anterior que se articula con el esternón, un arco medio y un arco posterior que se articula con la columna. Los arcos anteriores
descienden desde la periferia hacia la línea media, en cambio los arcos posteriores descienden desde la línea media hacia la periferia. La importancia de los arcos costales: primero debemos identificar a las primeras costillas y a partir de ahí contar. Es muy importante identificarlos, decía, porque el diagnóstico a veces de lesiones en los campos pulmonares se describen proyectadas sobre los arcos costales. Como conclusión, le sugiero siempre hacer las dos incidencias, frente y perfil, recordar que toda la información está en un plano, lo que lo hace un método complejo. No hay que subestimarla, la radiografía convencional del tórax o de cualquier parte del cuerpo. Es muy importante reconocer estructuras normales. El orden de visualización es indistinto. Hay gente que la lee desde la periferia al centro, otros del centro a la periferia, otro hace silueta cardíaca, partes blandas, huesos. Eso es indistinto y es personal completamente. Lo que sí es que hay que repasar todas las estructuras. Y ante dudas o síntomas clínicos francos o claros, debe completarse, por supuesto, con una tomografía de tórax. Muchas gracias por su atención.